El presente video va a ser sobre la adolescencia, ¿no? ¿Qué es o sea, qué definición tiene la adolescencia, cómo fue evolucionando con el paso del tiempo, cómo va variando, ¿no? Según las clases sociales, a qué nos referimos con el tema de las generaciones, el código de la memoria social y la importancia de los lazos de amistad y el compañerismo. Bien, para empezar, cabe destacar que el humano, a diferencia de otras especies, tiene un largo periodo de desarrollo y de aprendizaje entre el nacimiento y la madurez. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, justamente la primera etapa de socialización de todo ser humano es la familia, y bueno, así va atravesando diferentes etapas desde la infancia temprana, después lo que sería la siguiente infancia, la adolescencia, hasta comenzar lo que es el periodo de la adultez. Por supuesto que para que todo ese proceso ocurra, la adolescencia incluye cambios grandes y profundos, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. Esto significa, bueno, cómo se relaciona a través de lo que es su entorno social y la familia. Y los cambios también afectan a su entorno familiar, social y educativo. Ahora bien, ¿qué es la adolescencia? Bien, la adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. Implica cambios biológicos y una construcción cultural. Esto quiere decir que la sociedad es la que establece los cortes, ya que no es preciso saber cuándo empiezan y cuándo terminan las etapas de la vida, además de todo el contenido que implica, ¿no? Lo que es el valor de la adolescencia, ¿no? La manera de vestirse, la manera de comunicarse, etcétera. Ahora bien, ¿cuándo son posibles los cortes? Bien, se dice que el inicio de la adolescencia es cuando los jóvenes alcanzan su desarrollo en la pubertad, que es la etapa de desarrollo sexual, y que el fin de la adolescencia es cuando se produce la emancipación de los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando alcanzan la adultez al dejar la tutela parental, es decir, al dejar el cuidado de sus padres. Esto, bueno, se relaciona con lo que es la llegada a la adultez una vez que adquieren independencia económica, es decir, cuando ya consiguen un trabajo que les permite obtener un dinero que les permita vivir, administrar los recursos propios, es decir, bueno, además del dinero, todos los bienes que pueden llegar a adquirir, autonomía personal, es decir, cuando logran su propia independencia respecto de sus padres, y también cuando forman una familia propia. Ahora bien, también se dice, por otras partes, que la franja etaria de adolescencia oscila entre los 11 y los 12 años y entre los 18 y los 20 años. Y este periodo tiene a su vez subetapas que están ligadas a los cambios, a los desafíos y a problemáticas que son propias de la adolescencia. Me refiero a subetapas a como pequeños periodos dentro de lo que es el periodo de la adolescencia que todos los jóvenes atraviesan de acuerdo a sus cambios psicológicos y físicos. Bien, suele decirse que la adolescencia es una etapa que fue inventada, ¿no? ¿Y esto por qué? Dice que no siempre existió, se dice que no siempre existió como etapa de la vida, sino que esto ocurrió hasta que se fueron complejizando las sociedades. Un posible inicio fue la etapa de la industrialización, allá por el siglo XIX, lo cual permitió que haya cambios a nivel jurídico, a nivel familiar y a nivel educativo. En primer lugar, bueno, los cambios jurídicos o cambios que tienen que ver con el derecho están relacionados con tres acontecimientos que permitieron redefinir a la adolescencia como etapa de la vida. El primer acontecimiento fue a fines del siglo XIX, cuando en Estados Unidos se volvió obligatoria la enseñanza secundaria hasta los 16 años, lo que provocó que se hiciera más tardío el ingreso al mundo del trabajo. Esto hay que tener en cuenta porque incluso los niños trabajaban, entonces había que limitar un poco lo que era el tema del trabajo infantil, ya que esto implicaba también explotación.
Otro acontecimiento fue la sanción de las leyes sobre el trabajo infantil. Es decir, estas leyes establecieron edades mínimas para trabajar, lo que permitió marcar una diferencia entre la infancia y la adolescencia, y a su vez también permitió que la dependencia económica sea más alargada. ¿Qué quiere decir esto? Es que a partir de ahora los jóvenes, hasta que no son adultos, siguen dependiendo de sus padres económicamente. Antes, bueno, esto no era posible porque los niños trabajaban. Hoy en día en la Argentina, por ejemplo, la edad mínima para poder trabajar y con el consentimiento de los padres es a partir de los 16 años. Y un tercer acontecimiento fue la sanción de las leyes sobre delincuencia juvenil. Esto permitió establecer una diferencia entre los adolescentes y los adultos. Un tema bastante polémico teniendo en cuenta, en el caso de lo que es el contexto de Argentina, el debate sobre la baja de la imputabilidad a los menores. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el día de hoy se sigue debatiendo si realmente es posible bajar la pena o más bien bajar la edad a la cual se puede establecer culpa, ¿no? A los menores si establecen delitos. Lo cierto es que hasta el día de hoy, bueno, los menores no pueden ser juzgados justamente porque son menores. A esto sumado que nuestra Constitución Nacional incorporó en su artículo 75 todos aquellos derechos que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Los que protegen la integridad de la vida humana, incluyéndose entre ellos los derechos de los jóvenes y de los niños. Es por eso que es un tema bastante delicado y que hasta el día de hoy se sigue discutiendo. En cuanto a los cambios familiares o relacionados con la familia, se puede decir que hay una completa dependencia de los adolescentes respecto de los adultos, debido a que la educación obligatoria se ha extendido, o sea, se ha vuelto más extendida, más larga. En Argentina, por ejemplo, la edad de lo que es la etapa de educación secundaria va desde los 12 hasta los 18 años, y el trabajo infantil queda prohibido. Esto, bueno, con excepciones, como ya he mencionado anteriormente, si por ejemplo los padres permiten que los adolescentes trabajen a los 16 años y con un permiso. Por último, los otros cambios que permitieron la aparición, o más bien invención, entre comillas, de la adolescencia, fueron los cambios educativos o relacionados con la escuela. ¿Por qué? Porque ahora la escuela ofrece conocimientos abstractos y generales, ¿no? Por ejemplo, contenidos relacionados con las matemáticas, con las ciencias sociales, etcétera, y que, bueno, reemplaza de alguna manera a contenidos que en el pasado se relacionaba con aprender tareas específicas para la salida laboral. Esto teniendo en cuenta, como ya mencioné anteriormente, que el trabajo infantil aún existía, pero esto cambia con la sanción de las leyes sobre trabajo infantil y sobre la obligatoriedad escolar. Bien, ahora los adolescentes también pueden ser encasillados dentro de lo que se conoce como generación de pertenencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, dos personas que compartieron etapas de socialización en la misma época corresponden a una generación o a un tiempo de pertenencia. Y además de compartir esa etapa, ¿no?, de socialización, también comparten lenguajes y normas de convivencias propia de esa etapa. Acá, por ejemplo, en la imagen tenemos un grupo de adolescentes, ¿no?, que pertenecen a la década de los 80, y otra imagen que puede relacionarse con los tiempos actuales, ¿no?, donde hoy en día los jóvenes en su mayoría están inmersos en el mundo de las redes sociales, ¿no?, gracias al gran avance que ha habido en la tecnología. Y esto provoca, digamos, de alguna manera, lo que se conoce como el concepto de nativos de distintas culturas. Esto es referente a la diferencia en las vivencias de dos personas de distintas generaciones. No es lo mismo la vivencia de una persona de 20 años que la de una de 40 años. Los códigos son diferentes, no es lo mismo los códigos de aquellos adolescentes que vivieron en la década de los 80 o de los 70 que los códigos o maneras de comunicarse de los adolescentes de hoy día. La socialización es diferente. Por ejemplo, actualmente, como ya he mencionado, se usan mucho las redes sociales. Entonces, las maneras de comunicarse quizás son un poco más distantes, a diferencia de tiempos anteriores, donde quizás era más común, aunque aún
hoy en día podría decirse, sigue existiendo la socialización física, o sea, el acercamiento, la reunión con amigos, con compañeros, pero esto se ha visto acotado justamente por el avance de la tecnología y la comunicación. Ahora bien, esta generación vivida, ¿no? por un adolescente implica también una cultura diferente para cada persona. A esto me refiero con distintos códigos, diferentes valores, lenguajes y pensamientos. Esto de alguna manera genera dificultades de comunicación, por ejemplo, en una familia. Esto es así porque obviamente los padres también fueron jóvenes, han tenido sus vivencias, sus códigos, pero por supuesto sus códigos no son los mismos que los códigos de los adolescentes, lo cual trae aparejado un conflicto de comunicación. Bien, en cuanto a los recuerdos y las experiencias compartidas, podemos mencionar lo que se conoce como memoria social. ¿Qué es la memoria social? Es el conjunto de recuerdos y experiencias comunes de una generación, los cuales no son compartidos con una generación anterior. Bueno, esto es como ya he mencionado anteriormente, ¿no? La vivencia de un adolescente de hoy en día no es la misma que la vivencia de un adolescente de los años 70 u 80. Quizás, por ejemplo, una memoria vivida que van a tener los adolescentes de hoy es, por ejemplo, las maneras en cómo ellos salían a festejar o a pasar el tiempo que en otras épocas, que en los años 70 y en los años 80. Y a su vez, bueno, esta nueva generación queda abierta a experiencias e inseguridades propias, haciéndose incomprensibles los consejos de los adultos para los adolescentes, pues lo son a partir de las experiencias vividas por los adultos cuando eran adolescentes. Entonces, este conflicto se acrecenta entre las generaciones dentro de una familia. Bien, ahora también cabe preguntarse, ¿existe un solo tipo de adolescencia o hay muchas adolescencias? Los investigadores hablan de adolescencias ya que la experiencia adolescente no es igual para todos, sino que cambia según el sector social. Esto quiere decir que no hay oportunidades iguales de estudiar en la secundaria, de formarse laboral y profesionalmente, por ejemplo, ¿no? Esto queda marcado por una gran diferenciación social. Por un lado, bueno, tenemos a aquellos adolescentes pertenecientes a los sectores medios y altos, que por lo general sí tienen oportunidades de estudiar, que pueden postergar las responsabilidades adultas. Para más adelante queda lo que es la gran responsabilidad del matrimonio y de tener familia. Y a su vez, estas oportunidades de estudiar las hacen con menos exigencias propias de un adulto. Por otra parte, tenemos a los adolescentes de los sectores populares, los cuales tienen una responsabilidad adulta más temprana. Esto, bueno, por el contexto en el que crecen, ¿no? Como por ejemplo, al tener que cuidar a sus hermanos menores, sea porque son los responsables de esa familia, porque no están los padres, o porque solamente está papá o mamá. O también esta responsabilidad temprana se da cuando tienen que salir a trabajar por las dificultades económicas o por las razones antes mencionadas. También hay que mencionar que tienen obligaciones familiares, es decir, por lo general se da a muy temprana edad el casamiento y la convivencia, ¿no? Sea por ejemplo, una paternidad pronta. ¿Mm? En la Argentina, bueno, han crecido mucho los casos de padres adolescentes, lo cual hace que se acorte la vivencia de los jóvenes en esta etapa. Esto hace que también se vean obligados a ser grandes por las circunstancias. También los trabajos que suelen realizar son los trabajos más pesados y menos atractivos. Por ejemplo, aquellos trabajos que tienen que ver con la construcción, con la pinturería, con trabajos de cargas y descargas, que son quizás los más pesados y los menos pagos y los que menos preparación requieren. Y esto hace que, bueno, justamente la adolescencia, como ya he mencionado, se vea acortada por la necesidad económica. Bien, entre las clases populares, la falta de empleo implica también una extensión negativa de tiempo en su adolescencia. Ahora, ¿cuáles son los motivos? En primer lugar, las dificultades para ingresar en el mercado del trabajo, debido, bueno, a la crisis o a la desocupación, lo cual hace que posterguen sus estudios. Por otro lado, no consiguen empleo o el que consiguen es precario.
Se dificulta por el enorme mercado laboral, ante lo cual consiguen trabajos precarios. Entiéndase por trabajos precarios aquellos que tienen baja paga o malas condiciones laborales. Y también las calificaciones laborales son mínimas. Esto quiere decir que suelen ser conocimientos cada vez más exigentes y de adquisición longeva, por el hecho de, de tener que terminar la secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto a su vez trae aparejado consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la transición adolescente en las clases populares implica un tiempo libre que es considerado negativo debido al desempleo y a la no calificación laboral. Es un ocio o un tiempo libre que se vive con angustia y frustración. Y ese tiempo negativo o ese ocio es a su vez considerado un ocio improductivo. ¿Por qué? Porque no se disfruta debido a las preocupaciones. Estas preocupaciones pueden ser la necesidad económica laboral, generando impotencia, sufrimiento y desesperanza. Bien, por otro lado, podemos ver también lo que tiene que ver con la parte rosa de la adolescencia, que son los lazos de amistad y de compañerismo. La amistad en la adolescencia implica a su vez lazos fuertes con efectos sobre la vida personal y social. Estos lazos se caracterizan por la confianza, el amor, el respeto, la reciprocidad, la lealtad y el manejo de determinados códigos. La amistad en la adolescencia a su vez implica una posición semejante. ¿Por qué? Porque esto involucra diálogos de situaciones vividas similares, ¿no? Recordemos que los adolescentes viven una etapa o una generación compartida. Los diálogos entre amigos también llevan a descubrir características de nuestra personalidad. Esto aparejado a que la amistad también es una necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque implica el conocimiento de sí mismo de manera profunda, un reconocimiento ante el otro, una cuestión de identidad. Y si una persona tiene bienestar, o sea, el bienestar del otro, esto también implica que nuestro bienestar está bien o que también tenemos bienestar propio. A su vez, la adolescencia, en lo referente al campo de la amistad, implica un desarrollo de valores como amor propio, integridad, sentido de justicia, solidaridad y cuidado. Esto aparejado a que, si lo hablamos desde el punto de vista escolar, el compañerismo que viene acompañado de la amistad nutre la convivencia y la solidaridad con los pares y es la huella de la vida estudiantil. Por último, para concluir, también no podemos dejar de mencionar lo que se conoce como los grupos de pares. Esto, bueno, luego lo ampliaremos en el siguiente video. Y los grupos de pares son los grupos de amigos y o compañeros, los cuales implican un espacio a una vida social que desplaza a la familia y a la escuela, en el cual los adolescentes buscan independencia de los padres y una identidad propia. Esto también significa que hay una sensación de contención afectiva con otros, justamente porque comparten determinadas características comunes. Esto de alguna manera conlleva o conduce a lo que se conoce como la identidad de grupo. Identidad de grupo que está marcada por gustos, por elecciones o por consumos culturales comunes.